Los textos paralelos están en Mateo 28, del 1 al 10, 16 al 17, Lucas 24, del 1 al 43, y Juan 20, del 1 al 20. Pueden anotarlos, esos textos son los textos paralelos donde aparece la misma historia vista desde otros puntos de vista. Se va a dar cuenta que se complementan entre sí. Bueno, hermanos, ya vamos en este punto. Hemos estudiado el Evangelio de Marcos durante unos 4 años, quizás más. Ya vamos acá, gracias al Señor. Es decir, ya vimos los padecimientos en la cruz, la muerte, la sepultura. Todo eso ocurrió el viernes. Pasó el sábado, el día de reposo, donde no podían ellos hacer nada. Y este día, siendo domingo, es que empieza a ocurrir las cosas culminantes de la obra de redención llevada a cabo por el Hijo. Versículo 1. Hubo pasado el día de reposo. En la traducción viviente dice, siendo el sábado al atardecer. Recuerden que en el tiempo de la Biblia, en el tiempo del Nuevo Testamento, mejor dicho, el horario se marcaba distinto. Para nosotros el día comienza a las 00 de la noche, 12 de la noche, hasta las 23:59. Para ellos era diferente, para ellos el día comenzaba, o mejor dicho, el día declinaba y bueno, también comenzaba con el atardecer. Lo que para nosotros es tipo 5 a 6 de la tarde, para ellos eso era el fin del día y el comienzo del nuevo día. Eso quiere decir que era el atardecer del sábado, ¿sí? Porque, ¿qué dice en el versículo 1? Que las mujeres fueron a ir a comprar especias aromáticas. Si lo tuviéramos que apenas madrugaron, fueron a ir a comprar, hermanos, era un poco difícil que el lugar donde se venden las especies aromáticas estuviera abierta en la madrugada. Entonces claramente se refiere a que el sábado apenas termina el día de reposo, al atardecer, y comienza el domingo. Ellas salieron a comprar estas especies. Bueno, ¿cuáles mujeres eran? María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé. Ya hemos hablado un poco de ellas. Lucas añade otras mujeres, de hecho menciona a una tal Juana. Como sea, estas son las que Marcos destaca en su relato. Ellas fueron a comprar especias aromáticas para ir a ungir el cadáver de Jesús. Era una costumbre de los judíos untar con aceites y con especias aromáticas los cadáveres para honrar, dar como las últimas honras y cubrir de cierta forma el mal olor, porque ya comenzaba la descomposición a partir del tercer día, ¿no? Es probable, hermanos, que nosotros, ¿se acuerdan que vimos que José y Nicodemo ya habían preparado el cuerpo? Es probable que ellas no supieran eso, que ellas no se habrían dado cuenta que ya José y Nicodemo de cierta forma habían preparado el cuerpo ya. También podemos deducir que ellas no sabían que el Sanedrín había ordenado que se sellara la entrada de la tumba, ¿se acuerdan? Mateo 27, 62 nos habla de eso. El Sanedrín ordenó que se colocara una guardia y se sellara la roca donde estaba la tumba para que no vinieran a robarse el cadáver. Parece que ellas no sabían de eso. Vamos a estar estudiando este texto en 2 puntos, hermanos. En el primer punto vamos a ir del 1 al 6 y vamos a titularlo así como una sorpresa dada por ángeles. Y el punto 2, versos del 7 al 14, el resurgir victorioso del Rey. Toma apuntes, Señor.
¿Listos? Primer punto. Una sorpresa dada por ángeles. Versículo 1. Bueno, vemos a ellas al atardecer yendo a comprar las especias. Versículo 2. A la mañana, siendo todavía domingo, muy de mañana dice, eso nos da a entender que más o menos habrían salido a comprar tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, en términos de nosotros, y van al sepulcro alrededor de las 5 de la mañana, 6, cuando empieza a amanecer. Bueno, entonces era el amanecer del domingo y ellas vinieron al sepulcro donde habían visto que colocaron al Señor. Acuérdense, miren el versículo de arribita, el 15:47. Dice, María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían, ¿no? O sea, ellas se dieron cuenta en dónde fue colocado para, pues, el domingo por la mañana ir a ungir el cuerpo. El apóstol Mateo es un poco más gráfico, nos cuenta que un ángel baja del cielo y con un terremoto ahí local, en esa parte, hace que la piedra se mueva. También Mateo nos describe que parecía un relámpago, como nieve, y que los guardias temblaron y cayeron como muertos. Bueno, hermanos, nos damos cuenta que ninguna de ellas esperaba hallar la tumba vacía, nadie se lo esperaba. Ellas van a ungir el cuerpo del Señor, o sea, ellas van a buscar a un cadáver. Nadie tiene en la mente que va a resucitar, nadie. ¿Sí? Nadie espera ir y escuchar que resucitó. Bueno, a pesar de que el Señor les dijo varias veces que iba a resucitar. Acordémonos, en Marcos 8:31 se había dicho que el Hijo del Hombre iba a padecer, que iba a morir, pero al tercer día resucitaría. En Marcos 10:34 lo mismo, el Señor les había dicho a los apóstoles, a los discípulos, voy a padecer, va a ser escupido el Hijo del Hombre, azotado, ¿sí? Entregado a los gentiles, pero al tercer día resucitará. 2 veces fue explícito el Señor cuando les dijo que Él iba a resucitar, pero ellos lo olvidaron por completo. Bueno, él lo predijo, pero no entendieron. Entonces, de todas formas vemos a las mujeres, ¿no? Ellas preocupadas, las discípulas del Señor, algunas de ellas, están preocupadas porque como no saben que el cuerpo del Señor ya fue preparado por José y Nicodemo, ellas quieren darle como las últimas honras, las últimas exequias al Señor y quieren como, pues, ungirlo, seguir la costumbre de los judíos y más, pues, para el maestro. Recordemos también, anota el texto, Lucas 23:56. Lucas 23:56 nos había dicho que ellas ya habían ido a buscar especias, ya habían preparado unas especias, pero Marcos nos da a entender como si ellas sintieran que no fuera suficiente. Sí, o sea, querían hacer algo bien para su maestro. Entonces, hermanos, vemos que ellas no saben, pero quieren ir rápido, quieren ir cuanto antes porque es que el proceso de descomposición puede ya ir comenzando. Entonces, por eso es que las vemos que madrugan para ir a ungir el cuerpo del Señor. Ungir el cuerpo del Señor siguiendo la costumbre judía. Pero recordemos que una semana antes, el domingo pasado, ¿qué había pasado? Eso es el domingo de la resurrección. El domingo anterior, ¿qué pasó? El Señor fue ungido. Marcos 14:3. Fue ungido por María de Betania, ¿se acuerdan? Ya había pasado una semana de eso. Versículo 3. Y se decían una a la otra, ¿quién nos removerá la piedra? Estaban preocupadas. Primero, el cuerpo puede que ya esté comenzando a descomponerse.
Segundo, ¿quién nos va a mover la piedra? Hermano, era enorme, enorme, es una piedra de la entrada. Este tipo de sepulcros, acuérdense que era el sepulcro de un rico, como vimos, que se lo cedió al Señor Jesús para que se cumpliera la profecía. Eran como una especie de cuevas bien elaboradas por dentro para colocar allá el cadáver, y se tapaba con una roca grande. Se hacía como una zanja para rodar la roca en ella. Pero ellas iban solas, según Marcos son como 3, Lucas nos narra que hay como unas 5 por lo menos. Pero igual no hay alguien más que esté para ayudarlas, por lo menos un varón o alguien que las ayude. Versículo 4. Pero cuando levantaron los ojos, dice la Biblia de las Américas, levantaron los ojos, siempre Marcos con sus detalles. Pareciera como si fueran hablando entre sí, cabizbajas. Y cuando miran, la roca que ellas estaban preocupadas está movida. ¿Cómo así? Entonces entraron, versículo 5, entraron al sepulcro y adentro del sepulcro vieron a un joven. Ese joven estaba cubierto con una larga ropa blanca y estaba sentado a la parte derecha. Esas tumbas, después de que uno quitaba la piedra, había una parte de la entrada, un acceso con un mini lobby ahí, y adentro había como un lugar donde se colocaba el cuerpo. El ángel estaba a la derecha, allá adentro. ¿Cuál fue la reacción de ellas? Versículo 5, se espantaron, con razón, hermano. Apenas está madrugando, no se ve muy claro. Van a buscar al Señor, supuestamente es un cadáver, está abierta. Los guardias estarán en show por ahí desmayados, tirados en el piso. Y ellas ven todo organizado. Más adelante vamos a mirar, en Juan dice que todo está bien ordenadito. Y hay un joven allá adentro, uno que ellas no saben quién es. Pues claro, se espantan. Pero entonces ese joven, versículo 6, les dice algo: que no se asusten. Él sabía que estaban buscando a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Miren esos detalles. El Señor Jesús sí fue crucificado. No fue un sustituto. No fue alguien haciéndose pasar por él. Jesús sí fue crucificado. Algunas religiones falsas han dicho que no fue crucificado, que hubo alguien que lo reemplazó. Imagínense eso. Queda establecido. Fue crucificado, si estaba muerto, él estaba acá. Sin embargo, ya no está acá. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Versículo 6, es más, el ángel le dice: miren el lugar donde lo pusieron, que aquí no está. Bueno, algo que llama la atención es que en Lucas 24:4, él habla que eran 2 varones. Marcos nos habla de 1, Lucas nos habla de 2. Eso no son contradicciones, ¿saben? Son como narrando una historia desde perspectiva de distintos testigos. En este caso, pues vemos que uno de los 2 jóvenes fue el que habló. Así de sencillo. ¿Sí? Por otro lado, todos esos detalles dejan ver que el Señor Jesús sí fue crucificado, que la tumba sí era la de Jesús, porque eso es otra cosa. Hay unas líneas de crítica que dicen que las mujeres se equivocaron de tumba. Imagínense eso, o sea, con tal de contradecir, objetar, salen con unas cosas. Marcos es explícito. Todos los detalles que da es para desmentir todas las objeciones ridículas de que era otro el crucificado, de que esa tumba era la equivocada, que la tumba verdadera de Jesús estaba en otro lado. Hasta hay programas de History que hablan de eso.
Pero claro, todo eso era girando alrededor de negar la resurrección. Pero hermanos, hay más detalles. Por ejemplo, miremos Corintios 15. Cada detalle que da Marcos es para probar que Jesús sí murió en la cruz, sí estuvo sepultado en esa tumba que era la de él y que sí resucitó. Y miren ese pasaje, Corintios 15, 2 dice, 15, 3 dice: en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 15:4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, cuando escribió la carta, y otros ya han muerto. Luego apareció a Santiago, después a los demás apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Habla el apóstol Pablo. Hermanos, es verídico que murió en la cruz, que fue sepultado en esa tumba que estaba vacía y que resucitó. No son alucinaciones particulares, porque es que no durmieron bien, estaban ellas muy apegadas emocionalmente a él, entonces se lo imaginaron. No, son diferentes testigos, diferentes personas, en diferentes lugares, y no son unos 10 o ni siquiera solo los 12, más de 500 lo vieron. Hay más pruebas. El tema, por ejemplo, del valor que tenían los apóstoles más adelante. Hemos visto, eran cobardes. Ninguno de ellos estuvo. Es más, en esta lectura no aparecen ellos. De lo que vimos ahorita en Marcos 16, hasta el comienzo no aparecen ellos. Van las mujeres a la tumba, los apóstoles no. Cobardes, tienen miedo. Y esos cobardes no iban a vivir de una mentira, o más bien a hacerse matar por una mentira. Todo eso era una cosa tan impactante para ellos, que fue algo que valió la pena dar la vida por eso. Todos los apóstoles dieron su vida por el Evangelio. Todos. Volvamos a Marcos. Otra cosa, hermanos, algo muy bello. El día de la verdadera natividad, el nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles, ¿se acuerdan? Y el día de la resurrección fue anunciado por ángeles también. Es algo muy interesante. Como ángeles heraldos, como diciendo: nuestro rey está allá con ustedes y ahora nuestro rey ha resucitado para ustedes. Notemos otra cosa, hermanos. ¿Cuál era la preocupación principal de ellas? De hecho, más que la misma descomposición, la preocupación principal para ellas era la roca, esa piedra que les tapaba la entrada. ¿Cómo hacían para abrir? Dios mismo se encargó de que ese temor se quitara. La providencia de Dios abrió la entrada a la tumba. Un ángel vino, como les decía ahorita en Mateo, removió la piedra, pero no para que Jesús saliera. La piedra se movió no para que Jesús pudiera salir. Por favor, ábranme. No, la piedra se abrió para que las mujeres pudieran entrar. Para que los apóstoles que iban a venir ahorita más adelante entraran también a ver, a comprobarlo con sus propios ojos. Y notemos algo, son mujeres. El testimonio de las mujeres no era tenido en cuenta en ese tiempo. Por eso Dios también de adrede se revela primero a mujeres. Ahorita vamos a ver más adelante que Pedro y Juan van corriendo a ver si lo que decían ellas era cierto, y se dan cuenta que sí, que estaba vacía. Fueron 2. Por eso la palabra dice que en el testimonio de 2 o 3 testigos.
Todo está comprobado, hasta jurídicamente, en términos legales de la Biblia. Es decir, la tumba se abrió para que los primeros testigos comprobaran por sí mismos que el Señor no estaba ahí. Y tanto las mujeres como los apóstoles, que entrarían un poco más adelante, se cercioraron de esto. Es más, leámoslo en Juan 20, Juan 26. No pierdo el texto de Marcos. Juan 26. Ahí nos complementa y nos da un dato muy interesante. Juan 26. Entonces llegó Simón Pedro, siguiendo a Juan, porque iban los dos corriendo y Juan iba adelante. Y Pedro fue el que entró en el sepulcro y vio que los lienzos que habían quedado, ¿qué más? Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Todo organizadito, como cuando uno se quita uno ya usó la toalla, uno la arma, la organiza, la pone ahí al lado. ¿Sí? Todo está organizadito allá adentro. Los lienzos bien puestos, el sudario bien doblado aparte. No había marcas de sangre o marcas que hubieran arrastrado el cadáver. O los lienzos no se los rasgó y los dejó ahí tirados. No, hermano. Se levantó soberano. Mire que hasta la tumba estaba ordenada. Entonces, ese fue el primer punto. Una sorpresa dada por ángeles. Ellas se sorprenden de lo que les cuenta el ángel. Quedan estupefactas, espantadas. Bueno, ahora vamos al segundo punto. El resurgir victorioso del rey. Versículos 7 al 14. Verso 7. Cuando les dio la noticia a las mujeres, el ángel les indicó o les comisionó algo. ¿Qué? Que fueran a contar lo que estaban viendo a los discípulos de Jesús. Y noten que menciona a quién, especialmente a Pedro. Eso llama la atención porque hace 2 días Pedro lo había negado. Hasta había echado maldiciones y juramentos de que ni lo conocía. Pero no, lo menciona. Digan a los apóstoles, a los discípulos y a Pedro, incluido Pedro, dice otra versión, que él ha resucitado, que de hecho se adelantó a Galilea como les había dicho. Allá se pueden encontrar. El Señor les había dicho eso, hermanos. Miren Marcos 14, 28. Y llama la atención eso, que hayan sido tan olvidadizos. Les dijo 2 veces que iba a resucitar al tercer día. Y acá miren esto tan claro. 14, 28. Es más, ese momento cuando profetizó la negación de Pedro, el Señor dijo: después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ya les había avisado, pero no fueron a Galilea, porque lo olvidaron, sencillamente lo olvidaron. Bueno, volvamos al texto de Marcos 16, verso 8. Entonces ellas, dice la palabra, que fueron huyendo. Miren eso. Ellas son las privilegiadas de ver por primera vez el cumplimiento de las profecías acerca del resurgimiento del Mesías. Pero acaban de ir un ángel a una tumba vacía. O sea, todo esto es un choque, hermanos. Eso no es algo que se dijera fácil. Ellas se fueron huyendo, como si estuvieran escapando, algo así. Es más, Marcos usa 3 palabras llenas de temblor, espanto y miedo. Versículo 8.
Temblor, ya están hasta temblando, literal están temblando. Espanto y miedo. ¿Será que van corriendo a contar, gritando, gritando por la calle? Hermanos, pálidas. Todo eso es algo que seguramente. Mateo añade que tenían gran gozo y que iban corriendo. Mateo nos cuenta algo que no nos cuenta Marcos, y es que cuando ellas van corriendo a contar, Jesús se les aparece en el camino. Sino que Marcos es más sucinto y nos resume mucho. Mateo nos cuenta que cuando vieron al Señor lo abrazaron y lo adoraron. También incluye el soborno que recibieron los guardias. ¿Se acuerdan? Mateo 28:8. Los guardias dijeron todo lo que vieron, que un ángel, que el terremoto, todo eso. Y se lo dijeron a los sacerdotes. Y los sacerdotes les dieron, bueno, nosotros no vamos a decir nada, pero reciban esa plata y ustedes tampoco dicen nada y dejamos así. Les pagaron para que no dijeran lo que habían visto, imagínense. Bueno, hermano, les cuento algo que pues para mí fue muy interesante, quiero compartírselos. Aquí en el versículo 8, varios manuscritos antiguos terminan el Evangelio de Marcos. Es decir, hay muchos manuscritos antiguos que terminan Marcos acá en el versículo 8, como si Marcos hubiera quedado inconcluso. Y los otros versículos hay quienes creen que fueron añadidos posteriormente, como, bueno, unas añadiduras posteriores. Hermanos, nosotros como iglesia reformada abrazamos el texto recibido, lo honramos y creemos en la doctrina de la preservación y la inerrancia. Por lo tanto, no podemos abrazar tan fácilmente esas objeciones. Hay eruditos, maestros y doctores sanos que hay de ambas posturas. Hay quienes dicen que esos textos no fueron inspirados, sino que fueron añadidos después, y hay unos estudios muy interesantes, pero hay estudiosos, también doctores de la palabra, que muestran que sí. Es algo bastante interesante leer ambas posturas con mucho respeto, con mucha reverencia, porque estamos frente a la palabra, no frente a un libro cualquiera. Bueno, de todas formas les cuento que por mi parte y también pues como iglesia local, nosotros creemos que eso sí fue inspirado por Dios. No podemos simplemente abrazar las ideas de hace 2 siglos y desechar esto como añadiduras posteriores. No podemos tan fácilmente hacer eso. Bueno, de hecho hay padres de la iglesia del siglo II que dan testimonio de que esos versículos del 9 al 20, pues esa sección, porque antes no había versículos, esa sección sí era parte de la escritura. De hecho, pues si leemos la historia, acabamos en el 8, queda como un final abrupto, o sea, dice, porque tenían miedo, amén, y se acabó. Quería como raro, ¿cierto? Muy abrupto. Bueno, hay otras cosas más que podríamos decir, pero esa predicación no tiene propósito de responder las objeciones de la crítica. Estamos exponiendo el Evangelio de Marcos. Entonces sigamos adelante, versículo 9. Vemos cómo Marcos insiste, ¿no? O sea, es como un epílogo. El epílogo del libro es como las conclusiones finales, como el recuento final, como un resumen de lo último, y lo coloca aquí en esta última parte, ¿sí? Y nos insiste que era domingo, primer día de la semana, cuando el Señor resucitó, y cuando el Señor apareció ¿a quién? A María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Vicky comenta algo muy interesante. De hecho, no lo había visto de esta forma y fue bastante interesante para mí. Porque ahí dice que echó 7 demonios de María Magdalena. Y nosotros sabemos que ella ya ha sido mencionada antes y ese detalle no se había contado, sino hasta este punto. Esa es una de las objeciones que utilizan.
Pero bueno. ¿Para qué nos cuenta Marcos esto en este momento? Que de María Magdalena había expulsado a 7 demonios. Pues hermanos, imagínense si antes de resucitar, o sea, cuando vivía Jesús en la humillación como ser humano, fue capaz de expulsar 7 demonios, un número que también sabemos que en la Biblia tiene un símbolo especial. O sea, da a entender que Cristo conquistó el poder de Satanás cuando estaba en la humanidad, o sea, antes de ser glorificado. ¿Por qué Marcos nos cuenta eso acá en el versículo 9? Como para darnos a entender, si ese era el poder de él antes de resucitar, ¿cómo es ahora que ha resucitado? Que está glorificado y que está exaltado a la diestra del Padre. O sea, Cristo estaba conquistando, o ya conquistó a Satanás, a los demonios y a todo eso, antes de haber muerto en la cruz. Y cuando él resucitó, confirma de una vez por todas que eso era así. Versículo 10. María Magdalena fue a hacer saber esto a los discípulos que se encontraban tristes y llorando. Dos cosas. Primero, el apóstol Juan nos cuenta en Juan 20 que María Magdalena había ido primero que las otras mujeres. Es más, las otras mujeres fueron al salir del sol, pero María Magdalena fue cuando todavía era oscuro. Jesús se le apareció a María Magdalena cuando ella fue sola. Ella no lo reconoció, pero luego él se dio a conocer a ella. ¿Sí? Y segundo, esta es la única vez que vemos que estaban haciendo los apóstoles todo ese tiempo. ¿Qué dice? Estaban tristes y llorando. ¿Qué estaba haciendo Pedro y los demás mientras Jesús estaba en la cruz, el día sábado, el domingo? Bueno, todo ese tiempo, ¿qué estaban haciendo ellos? Aquí está el resumen del informe. Nos da un breve informe Marcos, nos dice lo que estaban haciendo. ¿Qué? Estaban ahí lamentándose. Versículo 11. Pero cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Es más, Lucas 24:11 nos dice que cuando escucharon lo que ellas decían, básicamente le dijeron: están locas. Pero Pedro y Juan salieron corriendo para ver. O sea, era como si no creyeran que había resucitado, sino que hubieran pensado que se habían robado el cuerpo. Entonces salieron corriendo los dos a ver. En Lucas nos dice que halló los lienzos. Esa fue la sorpresa que se llevó. O sea, no estaban inventándose las cosas. Pero al Señor no lo vieron. Pedro y Juan, cuando fueron allá, no vieron al Señor allá. Las mujeres sí. ¿Sí? Versículo 12. No solamente se apareció a María Magdalena, miren que Marcos nos cuenta más cosas. Se apareció en otra forma, o sea, da a entender que no lo reconocieron, a 2 discípulos que iban hacia el campo. ¿Se acuerdan de esa historia? Esa historia está en Lucas 24:13. Los 2 discípulos que iban al camino a Maús, por el camino a Maús. Uno de ellos era Cleofas. Iban caminando y se aparece alguien con ellos y empieza a hablar: ¿ustedes por qué están tan tristes? Y ellos dicen: no, usted no sabe, usted es el único peregrino acá en esta ciudad. Si murió hace 3 días el profeta Jesús de Nazaret, ungido por Dios, respaldado por Dios. Nosotros pensamos que era el Mesías, pero lo mataron. Y ya hace 3 días que pasó eso. Y Jesús iba ahí con ellos y ellos lo reconocían. Y Jesús les dice: qué insensatos y qué duros son. ¿No se acuerdan que en la escritura se había dicho que el Mesías tenía que padecer? Y bueno, y empieza a mostrarles bíblicamente que Jesús, que Cristo tenía que padecer. Y como ya era tarde, los dos entraron a una casa. Bueno, todo eso que les cuento está allá en Lucas 24:13 al 25. Y cuando iban a partir el pan, Jesús lo bendijo y ellos lo reconocieron que era él, y él desapareció. Miren cómo Marcos resume, ¿no? Siempre tan sucinto. Versículo 12 nos cuenta eso. Versículo 13.
Alguno puede decir, bueno, a las mujeres no le creyeron porque eran mujeres. O sea, a las mujeres no se les daba credibilidad a lo que decían. Pero no era tanto eso, hermanos, ¿saben? Era incredulidad. Porque fueron dos de ellos, Pedro y Juan, dos varones, dos testigos. Y tampoco les creyeron. Versículo 13. Los dos discípulos, Cleofas y el otro, fueron corriendo a contárselos, pero tampoco les creyeron. Por eso en el versículo 14, cuando Jesús se aparece a los 11, ahí sí. ¿Por qué dice 11? Porque Judas Iscariote ya se ha suicidado, él ya no está ahí. Dice que están a la mesa. Y Cristo se aparece y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, hermanos. Constantemente el Señor reprocha la dureza y la incredulidad de los discípulos. Muchas veces en la Biblia encontramos esto. De hecho, Marcos no se ha callado todas esas ocasiones. Por ejemplo, en Marcos, se los voy a leer, 6:52. ¿Se acuerdan la vez que lo vieron caminar sobre el mar y el Señor entró y les dice, que el Señor calmó la tempestad? Dice que ellos no habían comprendido lo de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. O sea, el corazón de los apóstoles seguía con cierta dureza. Muchas veces siendo hijos de Dios, muchas veces siendo cristianos de tiempo, todavía queda dureza en nuestro corazón. Dureza para no entender lo que Dios nos está hablando. Dureza para no enamorarnos más de lo que del Señor mismo. Otro ejemplo de eso, Marcos nos contó en Marcos 7:18, cuando Cristo dijo que lo que sale de la boca es lo que contamina, no lo que entra. Y ellos no entendieron. Entonces Jesús les dice, así que ustedes también carecen de entendimiento, no comprenden. ¿Sí? O sea, varias veces Marcos nos ha dicho que los apóstoles sufrían de esa dureza de corazón. Pero como sea, hermano, ellos mismos, siendo los apóstoles, no creyeron la historia de la resurrección tan fácilmente. ¿Cómo sería cuando ellos fueran a predicarle al mundo que Jesús resucitó? O sea, esto les sirvió a ellos para aprender empatía, para comprender a los otros cuando dijeran que ellos estaban locos. Ellos decían, nosotros también le dijimos a las mujeres que estaban locas. O sea, ellos pueden entender lo que es la incredulidad porque ellos estuvieron atrapados en esa incredulidad. ¿Sí? Hermanos, qué situación, ¿no? Necesitamos hasta pasar por situaciones así, no solamente problemáticas, sino hasta de pecado, para tener que aprender cosas. Bueno, para terminar, digo lo siguiente. Si estas mujeres querían ofrecer el último cuidado a su maestro, el último detalle para honrar su cadáver, pensando que lo iban a encontrar en el muerto, póngase a pensar con cuánta mayor diligencia debemos servir al cuerpo vivo de Cristo, que es la iglesia. Si las mujeres se preocuparon tanto por atender un cadáver, con cuánta atención debemos nosotros servir al cuerpo de Cristo. Ahora, el ángel le dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos, a Pedro. Nosotros tenemos esa gran comisión, hermanos, también. Nuestra gran comisión como cristianos es la misma que recibieron las mujeres: proclamar la maravillosa noticia de que el Rey victorioso se levantó de la tumba al tercer día y que gobierna universal y eternamente. El Rey gobierna cuando resucitó y ahora en el 2023. Él es el Rey, sigue siendo el Rey. Otra cosa, sin el padecimiento en la cruz, la encarnación no hubiera tenido sentido.
No hubiera tenido sentido que el verbo se hubiera hecho humano si no hubiera muerto en la cruz. Pero más aún, sin la resurrección, su muerte tampoco tendría sentido. Sin la resurrección, la muerte de Cristo hubiera sido un verdadero fracaso. Pero no, resucitó. Encarnación, muerte en la cruz y resurrección. Ese es el Evangelio. Con su resurrección, Cristo confirmó que Él es Señor de vivos y muertos. Romanos 14:9. Con su resurrección, Jesús se convirtió en las primicias de Dios. 1 Corintios 15:20. La resurrección es el sello final de la aprobación de Dios Padre a la obra del Hijo. Romanos 1:4. De hecho, podemos decir que la declaración "ha resucitado" es el segundo clímax del Evangelio. El primer clímax, ¿cuál era? Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y el segundo clímax, ¿cuál es? Ha resucitado. Esas dos declaraciones son el Evangelio. Y cuando vamos a hablarle a las personas, con que usted solamente se enfoque en estas, eso es predicar el Evangelio. La muerte de Cristo en la cruz como Hijo de Dios y su resurrección como Rey victorioso. Todo esto ocurrió conforme a las Escrituras. Por lo tanto, la doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental del cristianismo. Rechazarla es quedar sin esperanza, sin fe. Dice Pablo, si la resurrección no es cierta, nuestra fe es vana, los que han muerto siendo cristianos se perdieron, nuestra predicación es absurda entonces, pero no, Cristo ha resucitado. La resurrección garantiza, sella nuestra regeneración, es garantía de que por medio de la fe somos nuevas criaturas. La resurrección es garantía de que somos justificados. Somos hechos justos por medio de la resurrección. No solamente que Cristo murió cargando la culpa de nuestro pecado, sino que resucitó a nueva vida, así también nosotros. La resurrección es garantía de que los que tenemos fe en Cristo un día resucitaremos en gloria a la final trompeta en la segunda venida de Cristo. Miremos algunos pasajes. Romanos 4:25. Perdón, 6:4. Romanos 6:4. Dice: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. Ahora leamos 1 de Pedro 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Por eso, hermanos, es que las iglesias confesionales consideramos que el credo de los apóstoles
es un excelente resumen de la doctrina cristiana fundamental. Creo que Jesucristo es el único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, ¿sí? Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Esas líneas, un cristiano que no crea esas doctrinas que estoy mencionando, no es cristiano. El credo sirve en ese sentido como un resumen de lo que todo cristiano, de la denominación que sea, en el país que sea, debe creer. Nosotros creemos en un Cristo que es Dios eterno, que tomó la forma de ser humano a través de la Virgen María, ¿cierto? Tomó su humanidad, fue de verdad un ser humano, vivió, padeció, murió en la cruz, se fue sepultado conforme a la profecía y resucitó al tercer día. Todo eso, hermano, es parte fundamental de nuestra fe. Bueno, algo que debemos siempre abrazar y legar a nuestros hijos. Amén. Oremos.